Personas condenadas injustamente por el FBI. Cuando se trata de investigaciones criminales e inteligencia, la Oficina Federal de Investigaciones o FBI se encuentra en el pináculo de la experiencia y el profesionalismo. Desde su creación en el año de 1908, el FBI ha abordado por sí solo algunos de los delitos federales y casos de terrorismo más desafiantes en los Estados Unidos, pero no todo les ha salido tan bien como se esperaba. Con un historial tan pristino, el FBI podría parecer que nunca podría equivocarse, pero este no es el caso. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te contaremos las historias de personas que fueron condenadas injustamente por el FBI. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Richard Jewell. El 27 de julio de 1996, un atentado con una bomba casera causó 2 muertos y un centenar de heridos durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Se trata del segundo ataque terrorista desde los de Múnich en 1972. En este contexto nace la historia del guardia de seguridad Richard Jewell, quien pasó de ser un héroe a un villano injustamente. Jewell, de entonces 33 años, descubrió la mochila que llevaba los explosivos en el Parque Olímpico del Centenario y alertó al equipo de seguridad. Juntos comenzaron a evacuar a la gente. Unas 50,000 personas escuchaban en vivo el concierto de Jack Magat de Heart Attacks en la zona céntrica o Fan Fest de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la bomba estalló antes de que todos los presentes pudieran ser evacuados en su totalidad. 9 minutos después del aviso, murieron 2 personas, una espectadora de 44 años a consecuencia de la explosión y un camarógrafo de la TV turca que sufrió un infarto durante el incidente. 111 resultaron heridos. En primera instancia, Jewell fue considerado un héroe. Fue felicitado públicamente y hasta apareció en los grandes programas de televisión. Me siento como una persona que hizo su trabajo como creía que debía hacerlo. Estaba en el lugar correcto a la hora precisa y utilicé mi entrenamiento de la forma que me enseñaron. Los héroes verdaderos de este caso son los auxiliares sanitarios, los bomberos, todos los agentes que se pusieron entre la bomba y la gente, que además no quería irse, porque ellos no recibieron la mayoría de la metralla de la bomba y la onda expansiva, declaró Jewell al día siguiente en el programa de televisión Today Show, conducido por Katie Couric de la cadena NBC. Pero, en un breve lapso, exactamente 3 días después, fue despreciado por la prensa debido a una información recogida del FBI que lo estaba investigando por el caso. Según los medios que citaban a la autoridad, Jewell tenía el perfil de un criminal, un terrorista solitario. En concreto, fue el periódico Atlanta Journal-Constitution y la reportera Kathy Scrooge quienes informaron sobre la investigación del FBI hacia el guardia de seguridad de la empresa AT&T. Se le presentó como un hombre inestable, exiliado del mundo, capaz de inventar que descubría una bomba que él mismo había puesto para fingir ser una estrella y recibir la aceptación de la sociedad. A partir de ese momento, la vida de Jewell pasó a ser una pesadilla. Continuó el acoso de los medios hacia él y el FBI lo sometió a tortuosos interrogatorios. Registraron su casa de manera pública y lo vigilaron todo el día. Tras semanas de investigación, el FBI se rectificó y aseguró que el guardia de seguridad no tenía ninguna culpabilidad en el incidente. En respuesta, Jewell presentó varias demandas contra los medios de comunicación que lo difamaron o le hicieron un seguimiento exhaustivo a su caso, como NBC y CNN. Pidió 15 millones de indemnización al New York Post por sugerir que, según su perfil, posiblemente sí haya sido culpable de colocar las bombas. 2 años más tarde, en 1998, fue revelada la identidad del verdadero hacedor del atentado, Eric Rudolph, un fanático religioso. Las autoridades dieron con él luego de 2 ataques similares. Puso explosivos en un hospital en el que se practicaba el aborto y en un bar donde solían acudir lesbianas. Después de desligarse de la investigación y toda culpabilidad, Jewell logró cumplir su sueño de ser policía. También fue felicitado por su trabajo en reiteradas ocasiones y condecorado por su valor. En 2006 murió a los 44 años por un ataque al corazón. Algunos aseguran que nunca se repuso del daño que le causó esa falsa vinculación al crimen. James Joseph Richardson. Al amanecer del 25 de octubre de 1967, Annie Mae Richardson de Arcadia, Florida, se levantó para preparar la comida del día para su esposo y sus 7 hijos. El almuerzo consistió en arroz y frijoles para los niños y pollo frito para ella y su esposo James. La pareja llevaría la comida en bolsas marrones al trabajo, que consistía en recoger naranjas. Los niños debían comer en casa bajo la supervisión de una niñera, Bessie Reese. Esa rutina matutina mundana fue el comienzo de una pesadilla de 20 años para James Joseph Richardson, el desgarrador viaje de un hombre negro pobre a través del sistema de justicia del sur de la década de 1960. A las 6:45 am, Annie y James habían salido de la casa y se dirigían a la esquina donde los recogería un camión que los conduciría a Los Naranjales. Los niños mayores, Betty de 8 años, Alice de 7 y Susie de 6, se dirigieron a la escuela. 4 niños más pequeños, Doreen de 5, Vanessa de 4, Diane de 3 y James Jr. de 2, se quedaron con Reese. Esa tarde un supervisor vino a buscar a los Richardson mientras recogían fruta. Les dijo que uno de sus
sus hijos estaba enfermo y se ofreció a llevarlos al hospital. Cuando llegó la pareja recibieron una noticia horrible. 6 de los niños estaban muertos, el séptimo se aferraba a la vida, pero moriría a la mañana siguiente. Los maestros y la niñera dijeron que habían estado bien por la mañana, pero se enfermaron gravemente después del almuerzo. La policía registró la casa 5 veces, pero no encontró nada hasta el día siguiente, cuando Reese y Charlie Smith, un notorio borracho de la ciudad, señalaron una bolsa con un cobertizo detrás del edificio. Los investigadores dijeron que no había estado ahí durante la investigación del día anterior. La bolsa contenía paratión, un insecticida que es tan mortal para los humanos como para los insectos. Provoca el tipo de síntomas que habían presentado los niños de Richardson. Nadie se sorprendió cuando las autopsias encontraron que los niños habían muerto por intoxicación por paratión. En una semana, James Richardson fue arrestado. Faltaban pruebas y motivos, pero eso no detuvo al sheriff Frank Klein, quien escribió al abogado activista y autor Mark Lane en su libro sobre el caso Arcadia Rabbisite. Klein decidió que Richardson había acabado con sus hijos por el dinero del seguro. El alguacil basó su opinión en una visita, la noche anterior, de un vendedor de seguros llamado Gerald Purvis. Purvis había intentado persuadir a Richardson para que llevara a cabo un plan de grupo familiar. Richardson estaba interesado, pero no pudo reunir suficiente efectivo, $1.40 para pagar la prima. Aparte de ese motivo débil, no había una póliza en vigor porque no podía pagar el seguro. No había nada que sugiriera que Richardson hubiera asesinado a sus hijos. El caso en su contra se basó en la bolsa de paratión y el testimonio de algunos testigos poco fiables, incluidos un par de soplones de la cárcel que juraron que Richardson había confesado. Su juicio de 5 días por el asesinato de uno de los niños terminó el 31 de mayo de 1968, cuando un jurado compuesto exclusivamente por blancos lo declaró culpable en unos 90 minutos. Fue sentenciado a la silla eléctrica. Richardson se sentó en el corredor de la muerte hasta 1972, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la pena de muerte y su sentencia fue conmutada de 25 a cadena perpetua. Después, a mediados de la década de 1980, un evento sorprendente revivió el caso. La niñera, Bessie Reese, en ese momento una paciente de Alzheimer en un asilo de ancianos, comenzó a balbucear con sus cuidadores. Maté a los niños, dijo no una vez, sino al menos 100 veces entre 1985 y 1987, según una declaración jurada firmada por una de sus enfermeras. Su confesión agregó combustible a la creencia arraigada de que este padre no asesinó a sus hijos. Lane, quien escribió su primer libro sobre el caso Arcadia en 1970, le había seguido desde entonces. Argumentó que la investigación había sido descuidada y manchada por el fanatismo que era un hecho de la vida en Arcadia. En el momento de la investigación inicial, nadie se molestó en considerar que alguien más, como la niñera, pudo haber distribuido el veneno. Reese, quien sirvió a los niños sus almuerzos ese día, tenía una historia violenta que había sido suprimida durante el juicio. Big Mama, como la llamaban, era conocida por su temperamento al rojo vivo. También tuvo 2 maridos que fallecieron en su pasado. El primero murió después de comerse un guiso que había preparado en 1955. Le disparó al segundo, dijo, en defensa propia. Fue sentenciada a 20 años, pero solo cumplió 4 y estaba en libertad condicional. Justo antes del envenenamiento de los niños de Richardson, Reese había tenido una pelea con su padre. La historia era que Richardson y Eddie King, el último esposo de Reese, se habían ido a Jacksonville. King nunca regresó y se corrió la voz de que se estaba juntando con uno de los primos de Richardson. A pesar de todo esto, nadie exploró la posibilidad de que Reese hubiera sido la envenenadora. Después de que Reese comenzó a hablar con sus enfermeras, Lane y los medios de comunicación comenzaron a presionar para obtener una nueva mirada a la evidencia. En 1989, Janet Reno, quien fue nombrada fiscal especial por el gobernador de Florida, declaró que el juicio había sido una farsa, que se habían suprimido pruebas importantes y que Richardson probablemente había sido acusado injustamente. El 25 de abril del 89, un juez anuló la condena. Unos días después, Richardson salió de prisión como un hombre libre. Casi 3 décadas más tarde, Richardson presentó una demanda por condena injusta contra el condado de DeSoto, que se resolvió por $150,000 en 2008. Presentó una demanda solicitando una compensación del estado de Florida, pero fue denegada. En junio del 2014, el gobernador de Florida, Rick Scott, firmó un proyecto de ley que autoriza el pago de más de $1 millón a Richardson. Bessie Reese, que padecía la enfermedad de Alzheimer, murió en 1992. Nunca fue acusada del crimen. The Four Framed Men. Durante décadas se ha hablado en Boston del asesinato de Teddy Diggen. La razón es que Joe, el animal Barbosa, junto con varios otros estuvieron involucrados en su asesinato. Fue un asesinato planeado que parecía tener pocas razones detrás de él, como mejor se puede decir. Algunos de los hombres involucrados lo discutieron con Raymond Patriarca. Alcanzó la fama porque el FBI convenció a Barbosa para que se convirtiera en testigo colaborador. Con la ayuda de 2 agentes del FBI, Barbosa preparó su testimonio. Barbosa testificaría contra quienes dijo que estaban involucrados con el caso en el asesinato de Teddy
Digen, Roy French, Joseph Romero Martin, Ronnie Caseso y Henry Tameleo, Luis Greco, Peter Limón y Joseph Salvati. El único problema con su testimonio fue que mintió sobre los involucrados. Omitió a Jimmy Flemmi del plan de asesinato e insertó a Joe Salvati en su lugar. También agregó otros cuya participación era muy cuestionable. Algunos de estos hombres fueron condenados a muerte y recluidos en el corredor de la muerte hasta que Massachusetts eliminó la pena de muerte. Resultó que después de que Digen fue asesinado, Barbosa se dio cuenta de que estaban en una mala posición que lo hizo buscar hacer un trato con el FBI. Barbosa admitiría su papel en el asesinato, implicaría a otros y luego testificaría contra otros líderes de la mafia, incluidos Raymond Patriarca y Jerry Angulo. El trato fue difícil de rechazar para el FBI. Los agentes creían que si mentía un poco aquí y allá, lo pasarían por alto con el objetivo mayor de atrapar a la mafia. Los dos agentes del FBI con los que Barbosa trabajó de cerca fueron Paul Rico y Dennis Condon. Estos agentes sabían que Jimmy Flemmi estaba en el asesinato con Barbosa. También sabían que no iban a implicar a su amigo Jimmy en el asesinato. No tuvieron problema en que Barbosa pusiera a un inocente en su lugar. Barbosa insertó a Joe Salvati, un tipo merodeador de North End que abría y cerraba puertas en los bares propiedad de la mafia. Nadie sabía exactamente por qué se eligió a Salvati. Algunos dicen que le debía un par de cientos de dólares. No creo que eso haga que Barbosa lo agregue a un asesinato, pero quién sabe realmente con tipos como Barbosa. Hubo historias poco probables de que Salvati jugó algún tipo de papel menor en el asesinato. Improbable porque no le gustaban las cosas ásperas. Tal vez simplemente Barbosa sabía dónde estaba Salvati esa noche y que no tendría coartada. Nombrar a Salvati, que tenía la cabeza llena de cabello, creó un problema. Un capitán de la policía de Chelsea vio el automóvil en el que se encontraba Barbosa a la hora y en las inmediaciones del asesinato. Se dio cuenta de que la placa de matrícula estaba doblada y sentada en el asiento trasero del automóvil había una persona calva. Jimmy Flemmi era calvo. Barbosa resolvió eso diciendo que Salvati usaba una peluca calva para disfrazarse. Un disfraz de un asesino no tenía sentido porque nadie más se disfrazó. Barbosa también agregó a otro tipo, Luis Greco, como parte del asesinato. Greco tenía una coartada. Greco estaba en Florida en ese momento. El jurado decidió no creer la coartada de Greco y lo condenó. Se dijo que Barbosa tenía algún tipo de problema con Greco que hizo que lo implicara. Agregó dos mafiosos importantes, Henry Tameleo y Peter Limón. Tenían puestos relativamente altos en la mafia y pueden haber sido la guía del pastel que le consiguió el trato del fiscal de los Estados Unidos y el FBI. El jurado condenó a todos los acusados. Algunos morirían en prisión mientras que otros saldrían después de cumplir 25 o 30 años. Se escuchó un caso civil contra el FBI y el gobierno de Estados Unidos ante la jueza Nancy Gertner en el Tribunal Federal del Distrito de Boston. Se basó en que el FBI a sabiendas prestó testimonios de perjurio en el juicio. Después de una larga audiencia y una decisión bien pensada, el juez Gertner otorgó más de 25 millones a las familias de Salvati, Greco, Tameleo y Limón. Gertner pudo haber compensado en exceso la mala conducta del FBI. Se enfrentó al conocimiento de que el FBI sabía que Barbosa estaba testificando falsamente sobre Joe Salvati al ponerlo en el lugar de Jimmy Flemmi. Su examen en las otras pruebas se basó en ese conocimiento, por lo que resolvió los asuntos dudosos a favor de los acusados más o menos sobre la doctrina de un falso en uno, falso en omnibus. ¿Cómo se puede creer cualquier testimonio de un hombre y sus manipuladores que claramente implicaron a un hombre inocente? El uso de esa doctrina aquí fue muy apropiado. Debería aplicarse más universalmente a todos esos gángsters que viven vidas de mentiras. El gobierno nunca debe presentarse con testigos a criminales de carrera que, como hemos visto, juegan con la verdad sin pruebas sólidas que corroboren su testimonio. Sin culpar al juez Gertner, había evidencia de que Tameleo y Limón podrían haber estado involucrados en la aprobación de golpe contra Digen. Sabemos que el golpe tuvo que ser aprobado. Lo sabemos porque una intercepción electrónica del FBI reveló que Barbosa y Jimmy Flemmi solicitaron el permiso de Patriarca para asesinar a Digen. Patriarca les dijo que les preguntaran a Jerry Angulo. Tameleo llevaría mensajes a Boston desde Patriarca. Angulo usaría a Limón como su portavoz. Barbosa y Jimmy Flemmi obtuvieron permiso para llevar a cabo el asesinato. Se podría argumentar que Tameleo y Limón estuvieron involucrados en la transmisión del permiso, o tal vez fue el propio Angulo. Gertner podía aceptar que se había dado permiso, pero no se necesitaba creer a las personas que Barbosa identificó como quienes lo habían hecho. Luego se enfrentó a algunas pruebas que mostraban que, en lugar de aprobar el asesinato de Digen, Tameleo y Limón tenían una buena relación con Digen, especialmente con Limón. El asesinato de Digen ocurrió lo mejor que se puede decir después de un simulacro y la aprobación de la mafia. El amigo de Digen, Roy French, preparó el asunto. Jimmy Flemmi parecía ser la parte en movimiento que le dijo a Patriarca que Digen era el ladrón desagradable y arrogante que le debía dinero a su hermano. No hacía falta mucho para que uno perdiera la vida. French le dijo a Digen que iban a robar una compañía financiera en Chelsea con Barbosa, Jimmy Flemmi, Joseph Romero Martin y Ronnie Caseso. Los otros planearon no solo asesinar a Digen, sino también a Anthony Statopoulos, quien iba a estar con Digen. Se decía que estos matones querían demostrarle al Patriarca que eran capaces de cometer asesinatos planeados. El plan era que Statopoulos estuviera en el auto de fuga cuando Digen y French entraran al callejón que conducía a la compañía financiera. Caseso y Martin
Martin esperarían a Deegan en el callejón y le dispararían. Esa parte del plan para asesinar a Deegan funcionó bien. La otra parte en la que Jimmy Fleming y Barbosa le dispararon a Statopoulos cuando estaba solo en el auto no lo hizo. Salió mal cuando se vio al capitán de la policía de Chelsea, Kozlowski, vestido de civil acercándose a su automóvil. Los mafiosos huyeron del lugar. Esa noche los testigos declararon que French, Barbosa, Fleming, Caseso y Martin salieron juntos del restaurante F-Tie alrededor de las 9 p.m. Afirmaron que el grupo regresó unos 45 minutos después. De estos testigos quedó claro quiénes fueron los principales participantes en el asesinato. Barbosa se enfrentaba a un futuro peligroso. Statopoulos andaba suelto, al igual que otros que podían meterse con él. Tenía que conseguir el trato con el FBI. Cuando habló por primera vez con los agentes del FBI, es difícil determinar quién mencionó el tema de implicar a los altos mandos de la mafia en el asesinato de Deegan. Si solo se implicara a sí mismo, ya esos otros don nadies que participaron en el asesinato, el FBI no tendría ningún interés. El FBI quería condenas por mafia. Esa era la máxima prioridad de J. Edgar Hoover. Ya sea que los agentes lo sugirieran o que él ya estuviera preparado para hacerlo, planteó la posibilidad de acusar a algunos de los principales matones de la mafia. Cualquiera de los dos es probable. Una vez que se dio cuenta de la necesidad, fue fácil implicar a los tipos de la mafia evocando algún acto que hicieron para ayudar a incitar al asesinato, como sugerir que lo incitaron. Una vez hecho esto, Barbosa tenía un boleto para un trato con el FBI y la libertad. Me he preguntado por qué no implicó a Patriarca en el asesinato. El FBI tenía la cinta que mostraba que Barbosa acudió a él para su aprobación. Esa cinta no era admisible como prueba, ya que fue instalada ilegalmente por el FBI. Tal vez el FBI descubrió que nombrar a Patriarca requería que revelara la existencia de sus grabaciones secretas, por lo que sus agentes alejaron a Barbosa de Patriarca, o tal vez Barbosa se alejó del propio Patriarca por miedo. Se supone que Barbosa dijo que Henry Tamileo era uno de los mejores tipos que había conocido. ¿Por qué entonces lo agregó a la olla? No incluir a Patriarca pero incluir a Tamileo me dificulta creer que el FBI ordenó a quién debía implicar. Como mínimo, para aquellos que son reacios a creer que los agentes del FBI implicarían deliberadamente a alguien en un crimen que no cometió, es ineludible reconocer que los agentes del FBI sabían que Salvati había sido sustituido por Jimmy Fleming. Si los agentes del FBI estaban dispuestos a permitir que Salvati fuera sentenciado a prisión de por vida por un crimen en el que sabían que no estaba involucrado. Stephen Hatfield. 6 años después de etiquetar a Stephen Hatfield como una persona de interés en los ataques con Anthrax, el Departamento de Justicia lo exoneró formalmente y le dijo a su abogado que había llegado a la conclusión de que el Dr. Hatfield no estuvo involucrado en los envíos de Anthrax. El departamento acordó en junio pagar $4.6 millones para resolver la demanda del Dr. Hatfield contra el gobierno. Hasta el viernes evitó declarar que no tenía nada que ver con los ataques. Jeffrey Taylor, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, dijo en la carta del abogado del Dr. Hatfield que hemos concluido con una base en los registros de acceso al laboratorio, relatos de testigos y otra información, que el Dr. Hatfield no tuvo acceso al Anthrax particular utilizado en los ataques y que no estuvo involucrado en los envíos de Anthrax. El abogado Thomas J. Connolly se negó a comentar el viernes, excepto para decir que la carta habla por sí misma. La exoneración formal subrayó el camino equivocado que había tomado la investigación antes de que el FBI comenzara a investigar hace 2 años a un colega del Dr. Hatfield, otro científico militar llamado Bruce E. Evans. El Departamento de Justicia dijo esta semana que ahora estaba convencido de que el Dr. Evans, quien murió hace 11 días después de tomar una sobredosis de analgésicos, era el asesino del Anthrax y que había actuado solo en un crimen que mató a 5 personas y sacudió al país. Los principales legisladores prometieron examinar el curso de la investigación del FBI y pidieron al Departamento de Justicia que explique cómo se pasó por alto a un científico que parecía haberse escondido a simple vista durante tanto tiempo. El Dr. Evans, que se había especializado en vacunas contra el Anthrax en un centro de investigación militar en Fort Detrick, Maryland, ayudó al FBI en las primeras etapas de su investigación, pero su inestabilidad mental y sus hábitos sospechosos parecían ser bien conocidos por muchos conocidos y compañeros de trabajo. El senador Charles A. Grassley, el republicano de Iowa que forma parte del comité judicial y ha criticado el ritmo de investigación del FBI sobre el Anthrax, dijo en una entrevista telefónica el viernes que el Congreso necesitaba realizar audiencias para determinar qué salió mal en la investigación. Tuvimos una investigación de 7 años y se gastaron 15 millones en ella, y una de las personas de interés fue comprada por 5.8 millones, por lo que obviamente fue un error del FBI, dijo Grassley. Necesitamos respuestas. El FBI le compró al Dr. Hatfield una anualidad que tendrá un valor de 5.8 millones para él y sus abogados. El Comité de Comercio y Energía de la Cámara ampliará su investigación sobre los riesgos de los laboratorios gubernamentales para incluir la evaluación del personal en Fort Detrick y en otros lugares, dijo el presidente del comité, el representante John E. Dingell, y el presidente del subcomité de investigación, el representante Bart Stupak. Ambos demócratas de Michigan instaron a una moratoria en la
construcción de laboratorios que albergan investigaciones sobre agentes altamente infecciosos. A partir del 2002, meses después de los ataques con Anthrax en el otoño del 2001, el Dr. Hayfield se convirtió en el único sospechoso vinculado públicamente al caso, en parte a través de informes noticiosos y en parte a través de declaraciones públicas de las autoridades. John Ashcroft, quien era entonces el fiscal general, dijo en un pronunciamiento inusual en agosto del 2002 que el Dr. Hayfield era una persona de interés en la investigación del Anthrax. El Dr. Hayfield declaró su inocencia desde el principio y dijo que la notoriedad amenazaba con arruinar su carrera y su vida. Yo no soy el asesino del Anthrax, declaró afuera de la oficina de su abogado en un emotivo pronunciamiento una semana después de la declaración de Ashcroft, pero el FBI registró su casa y lo mantuvo vigilado casi las 24 horas durante años. En junio, el Departamento de Justicia acordó el acuerdo multimillonario con el Dr. Hayfield para poner fin a la demanda que había presentado alegando que su privacidad fue violada por las filtraciones del gobierno que lo vinculan con el caso. El Dr. Hayfield también demandó a The New York Times y al columnista Nicholas D. Kristof, diciendo que las columnas que escribió el señor Kristof sobre el caso que le habían difamado al sugerir que él podría ser el remitente del Anthrax. Esa demanda fue desestimada el año pasado, pero el Dr. Hayfield apeló a la desestimación. El anuncio del Departamento de Justicia de su acuerdo con el Dr. Hayfield, a diferencia de algunos de sus acuerdos anteriores con personas sospechosas injustamente en las investigaciones, no incluyó ninguna exoneración del Dr. Hayfield ni una disculpa para él. Los funcionarios dijeron más tarde que cuando llegaron al acuerdo no querían alertar al Dr. Evans sobre su posible interés en él, declarando que habían absuelto al Dr. Heathfield. En una conferencia de prensa el miércoles en la que se presentó el caso contra el Dr. Evans, los funcionarios hicieron todo lo posible para evitar mencionar al Dr. Hayfield por su nombre y no llegaron a absolverlo. Con respecto al otro individuo que mencionó, dijo Joseph Percy Shinnie Jr., jefe de la oficina de campo del FBI en Washington, a un reportero que preguntó por el Dr. Hayfield: pudimos determinar que en ningún momento se pudo poner a ese individuo en presencia de ese frasco del que provinieron estas esporas, pero se dijo que los abogados del Dr. Hayfield no estaban satisfechos y presionaron al departamento para una exoneración explícita, según una persona cercana al caso que habló bajo condición de anonimato.